gestos, de sus palabras, de sus mentiras, de sus promesas, de sus infundios, y diciendo, en un momento le tomo el pulso al país y está decepcionadito, está fastidiadito, como decía antes Luis Ramallo. La sociedad está así, bueno, entonces pues yo, ¿qué barrería eso? El mal uso o el abuso de autoridad. Ahí en la conducta de los periodistas, porque nos volvéis a cobrar 110 pesetas por lo mismo. Por el rival. Y entonces, efectivamente, solo que gracias a los jueces, y termino, no he hablado en todo el programa, voy a decirlo ahora, gracias a los jueces estamos hablando de autoridad y de poder, y es otro de los poderes, gracias a que esos jueces sí que se han mantenido independientes, pese a los embates que ha tenido el Poder Judicial. Y aquí hay que decir que ha habido un Poder Judicial en tiempos de, con nombres y apellidos. Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, que eso estaba dominado y domesticado por el Partido Socialista Obrero Español. Y unos fiscales del Estado, lo siento mucho, yo lo digo, el señor Moscoso, usted era militante del Partido Obrero, y acababa de ser ministro la víspera del mismo año. O el señor Leopoldo Torres, que también era militante y tuvo que dejar el carnet. O por ejemplo don Eligio Hernández. Bueno, ahora tenemos una pequeña esperanza con este nuevo fiscal, que parece que no es de ningún partido, que parece. Bien, un discurso bastante dirigido. Que hay mucho que barrer, que hay mucho que limpiar y que hay mucha confianza que devolver al pueblo español, porque por mal uso o abuso del poder y de la autoridad. A ver, Cayetano. Sigue. Bueno, ¿cómo sigue? Adelante, Cayetano. Pues que ya que estábamos hablando de los medios de comunicación, quería cambiar un poquito el tercio y efectivamente diferenciar entre un periodismo honesto y entre otro que no lo es, puesto que Fernando lo ha nombrado antes, que es los atentados contra la intimidad de aquellos llamados personajes públicos. Eso es lo que yo también barrería. Y cambio el tercio. Que no quería... antes no me refería a ese tipo de periodismo, pero cambio el tercio. En tus carnes, nunca mejor dicho. Y dejo de hablar de política. Y no es por cobrar protagonismo en esto, pero barrería esos atentados. Quiero dejar claro, ya que puedo hablar, que un personaje público no es más que un ser humano con las mismas limitaciones, las mismas miserias y las mismas inseguridades que cualquiera. Que por favor, que tiene las mismas enfermedades en su familia, las mismas muertes. Que el que quiere vender su papiloma del pie derecho, que lo venda, pero el que no, que le respeten que no lo quiere vender. Que cualquier situación de vida privada sacada de contexto puede ser vergonzosa y absolutamente herible. Que por favor, que el que no quiera venderlo, que le respeten. El trabajar en un medio de comunicación no significa que todo lo que hagas tenga interés social. Que el periodista honesto hace noticiable lo que tiene interés social. Que los demás, que no se llamen periodistas porque están ensuciando esta profesión, que efectivamente puede ser muy productiva y muy honesta. Mira, la primera intervención de... pensamos eso. La primera intervención de... Me alegro porque aquí hay un montón de personajes públicos que se pueden ver atacados en cualquier momento. Yo lo he sufrido, mira qué pena, pero cualquiera se puede ver atacado en cualquier momento. Yo quería aludir a la primera intervención que has tenido... A la primera intervención que has tenido tú antes, que yo creo que ha sido una voz muy diferente a todas las del resto de nosotros, quizá por razones de edad. Pero muy importante, porque has transmitido, después de toda esta polémica sobre el estado de cosas, de escándalos, has transmitido una sensación de vértigo, aunque no hayas utilizado ese término. Y lo que has transmitido es que, te produce vértigo, no entiendes o te parece injusto que Felipe González sea continuamente el muñecón del pim pam pum, o que al gorrión perdigón. Y entonces yo creo que esa es una opinión bastante extendida y que hay que tener muy en cuenta, porque la realidad es que sí que hay sensación de vértigo. Hay sensación de vértigo por parte de las personas que tuvieron ilusión con Felipe González, allá ellos si la mantienen o la han perdido, y tienen confianza, y por parte de otras personas que es que no tienen ilusión en ningún otro sitio, ni siquiera en vosotros. Y entonces eso produce vértigo. Y las causas de lo que ocurre también. ¿Por qué? Porque tú dices, por razón de edad, solo has conocido la democracia. Y entonces, claro, no sé... No la quiero ver morir. Claro, no. y no sé la sensación que te produce ver que en estos momentos hay un clima de desequilibrio no solo político, sino incluso de Estado, de prestigio de Estado. ¿Y de qué depende? ¿Del juez Baltasar Garzón y del periodista Pedro J. Ramírez?
o de los testimonios de 2 policías condenados. Entonces, todo eso produce vértigo, porque además no se ve que por parte del actual gobierno haya posibilidad de poner dique a esa sensación de vértigo. Ni tampoco se tiene mucha confianza en que haya una alternativa con posibilidad de establecer ese dique y de serenar las aguas. Y aquí, de esto paso a la respuesta que te ha dado Fernando Sánchez Dragó, con grandes elogios a la labor de la prensa, que yo se los agradezco, pero todo hay que amortiguarlo un poco, porque lo ha apuntado el propio Sánchez Dragó. Es decir, los periodistas, que quede claro, no somos los padres redentoristas de este país, ni estamos llamados a salvar este país. Lo que ocurre es que, efectivamente, la prensa estamos adquiriendo un protagonismo público por encima de lo que teóricamente estaremos llamados a desempeñar en razón del vacío ideológico, del ostracismo cultural de esta sociedad. Es decir, en razón del vacío, de la falta de iniciativas, de propuestas, de capacidad de ilusión por parte de los partidos políticos principales. Y ese vacío se le añade que el mundo de la cultura está maltratado, está marginado, tampoco salen mensajes de ilusión, y entonces ese espacio, por supuesto, que lo está ocupando la prensa. Entramos en los últimos 10 minutos de programa. Aprovechen, levanten manos, levanten manos. Vamos a ver, todavía no he dicho lo que va a decir. Vamos a ir. Vamos a ir, señor Sánchez Dragó. Sí, bueno, yo te estaba diciendo en este momento, no sé si la gente lo ha oído, que yo en realidad todavía no he dicho lo que barrería. Me he limitado, en fin, a responder con mejor o peor fortuna. Bueno, yo voy a agarrarme, mira, tú sabes, lo sabes muy bien, Jesús, que lo que yo quizá detesto más en mi vida cotidiana y en la vida cotidiana de las Españas en estos momentos es el American Way of Life, esa penetración de los norteamericanos en nuestra vida cotidiana. Así que yo lo que barrería por una parte es todo eso, todo lo que es comida basura, todo lo que es hamburguesas, todo lo que son microondas, todo lo que son, en fin, todas esas cosas que no son nuestras. Pero el microondas también, porque el microondas destruye el valor de los alimentos, lo reduce a nada, a cero, causa cataratas, se está estudiando la posibilidad de que las radiaciones sean que tú vives sin prisa, y nada Fernando, menos, y además mata el sabor también, pero en la República Federal Alemana en estos momentos están cuestionando seriamente la posibilidad de prohibir, de retirar del mercado los microondas. Pero olvidémonos de lo que yo quería decir es que, aunque detesto todo el American Way of Life, hay algo del American Way of Life que aprecio profundamente, y es la libertad del ciudadano dentro del marco político de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo barrería de este país, y al decirlo me estoy agarrando a lo que fue el leitmotiv, el sonsoniquete de Felipe González ayer en televisión. Yo creo que todas las personas que escucharon a Felipe González se quedaron con una palabra o con un concepto: presunción de inocencia, presunción de inocencia, presunción de inocencia. Bien, a mí eso me parece muy importante. Coincido, quizás es en lo único que coincido con Felipe González, en esta insistencia en la presunción de inocencia, y entonces resulta que en Estados Unidos, y tú lo sabes mejor que yo porque has vivido allí muchísimos años, Jesús, no hay carnet de identidad. Porque se supone que cuando un individuo dice yo me llamo Pepe Pérez, está diciendo la verdad. Y si la policía o quien sea sospecha que miente, es función de la policía demostrar que ese señor no se llama Pepe Pérez. Aquí y en otros países también, no solo España, por supuesto, tenemos un documento nacional de identidad que hasta hace poco tiempo llevaba la huella digital. No sé si el nuevo carnet de identidad la sigue llevando también o no, pero poco importa. ¿Por qué? Todo ciudadano español, en principio, es sospechoso y tiene que demostrar su identidad. Yo borraría el carnet de identidad, porque eso significaría verdaderamente que estamos viviendo por primera vez en la historia de España en un país libre y en un país donde los ciudadanos no están mediatizados por el poder y donde no tienen siempre que explicar quiénes son, a dónde van y de dónde vienen. Así que quitaría el carnet de identidad y estoy seguro de que no pasaría nada, no se desmoronaría la sociedad de la misma forma que los Estados Unidos no se han desmoronado. Si te oyera ahora por fuera. Si te oyera quién, Cristina. Si te oyera ahora por fuera. Adelante. Colocar un chal pobre por llevarlo en la boca. Adelante. Yo quisiera entrar en lo último que has dicho de la presunción de inocencia. Por una razón. Hay 3 tipos de responsabilidades: la penal, la civil y la política. Y los que estamos en política... Ojo, Luis, hay una cuarta responsabilidad, la de la propia dignidad. La del mirarse al espejo y estar de acuerdo contigo mismo o no. El político que es la más importante. No solo responsable ante Dios y ante la historia, es ante el pueblo que lo ha elegido. Y tengo que decir que el concepto
que hay que respetar de la inocencia, de la presunción, evidentemente es en el mundo penal, pero no juega igual, y tengo que acudir al testimonio de excepción del otro día de Pérez Mariño. No juega igual en el mundo político, y no puede jugar. Ayer, cuando todo un presidente de gobierno negaba la evidencia de que un secretario de Estado es gobierno, ¿cómo no va a ser gobierno si pueden ir a las Cortes a contestarnos a los diputados cuando en representación del pueblo pedimos que vayan a aclararnos algo? Yo quiero decir, yo seguiría barriendo lo mismo. Y tengo que decir a la digna presidente de la Comunidad de Murcia, presidenta, que sí que ahora hay comisiones de investigación, cuando no ha habido más remedio. Cuando el señor Moltó no pudo negar la evidencia porque es que ya estaba en la cárcel el señor Rubio. Cuando el señor Roldán, denunciado por Diario 16, resulta que estaba ya casi pirándose. Cuando todo eso ha habido comisiones de investigación. Pero hubo comisión de investigación cuando yo demostré que el señor Gustavo Cisneros, que creo que se quiere quedar hasta con cadenas de televisión ahora aquí, cogió los 30.000 millones de pesetas y huyó con los 40.000 millones que habíamos puesto en Galerías Preciadas los españoles en la reprivatización. Y hoy hay 8.000 empleados de Galerías Preciadas que pueden ir al paro. Eso es lo que hay que barrer. Lo que se ha generado en España en estos años, el convivir con la corrupción, con el dinero fácil, en España vale todo. Ya lo decía Solchaga, que por cierto, gracias a Dios, desaparecido, el que me dijo a mí, mientras yo sea ministro no habrá una comisión de investigación. Eso es lo que tiene que desaparecer y tiene que volver a renacer, que esta gente joven sepa que la democracia es algo más que Felipe, que es convivencia y que es otra manera. Hubo una época en España, perdona, distinta, en la que la prensa atacaba al señor Suárez y al señor Calvo Sotelo. Y uno y otro, en una situación no tan grave como ahora, supieron irse en beneficio de España. Y este no se va, aunque le echemos agua caliente porque no se quiere ir. Por favor. Por favor. Vamos a ver. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Silencio. Está claro que... Es lo propio, sí. Momento. Una cosita pequeña, por si quedara alguna duda después de lo que yo he dicho sobre la presunción de inocencia. Yo, como Joaquín Sabina, creo que el señor X es Felipe González, y si no lo es, mejor para todos. Desde luego, eso respeta un poco el principio de presunción de inocencia. Yo desde luego, como un momento, cada uno soporta sus propias contradicciones. Es mi opinión personal. Yo he sido acusado al principio cariñosamente por Fernando como ser el instructor del debate político. Luis, los políticos. Es evidente, quiero decir en mi defensa, que he sido el 10º en hablar y que el debate político, el vídeo no me dejará por embustero. Ha empezado, ha empezado cuando Victoria ha dicho que lo que barrería es el cáncer. No, yo no he dicho eso. El cáncer. Y ha dicho Pilar, eso, el GAL. SIDA. El subconsciente ha traicionado a los periodistas. Yo he dicho que no barrería absolutamente nada. Se estaba hablando del cáncer y ha dicho eso, el GAL. Quiere decir, fijemos, señor Andrés, que luego continúe usted. No. Fijemos porque hay que fijar. Maripau ha dicho que barrería el SIDA. Sí, entonces Victoria ha dicho... el SIDA es como el cáncer. Como el cáncer. El SIDA es como el cáncer. Pero yo he dicho que no barrería nada. El debate político, Juan Pedro. Puesta las cosas en su lugar, continúe. Hace que salga muy a flor de piel el debate político precisamente entre los periodistas, no los políticos. Evidente. Perdón, en honor a precisión creo que fue el señor Sabina. Fui yo el que habló del GAL. Y ahora ya, adelante. Con lo cual, yo quiero recordar que fue como lo he dicho, pero en cualquier caso los que lo hayan grabado ya sabrán cómo se ha producido. Vamos, en cualquier caso lo que me parece es razonable y prudente que hablemos de política sin pedir perdón a nadie en estos debates, porque yo creo que lo fundamental y lo que pediría yo el esfuerzo a todos los que de política hablan, que tengan el respeto por sí mismos y por la política y por los políticos, que es como respetarse un país y una sociedad. Es respetar democracia. Político es sinónimo de democracia. Y para eso hay que tener respeto, hay que quitar tensión, hay que quitar violencia hasta la verbal. Para que la gente crea en qué, para que Cayetana y la gente de su edad sepa que el futuro es de los políticos, es decir, de esta sociedad, de ellos, de las mujeres y de los hombres que quieran ocupar un puesto de representación por los intereses generales de una sociedad. Y que eso no se solventa ni insultando, ni agrediendo oral o no oralmente a veces, sino simplemente viviéndolo con naturalidad.
y sin trucos. Y sin trucos. Trucos quiere decir también a veces creando un clima de opinión que pues no se compadece con la realidad social. Y aquí hay mucho dado a patrimonializar la opinión pública. Por su calidad de personaje público, por su calidad de periodista, por su calidad de artista, y hablar en nombre de la sociedad como si alguien le hubiera elegido para algo. O, por ejemplo, incluso, a mí me sorprende siempre que en este programa solo se aplauden las intervenciones. Yo sé que, conociendo a Hermida, no se le irá el control del equilibrio, pero siempre se aplauden las intervenciones en contra del gobierno. Bueno, es un tipo de personalidad. Creo que es un manipulador. No, por alusiones. No, por alusiones. No, señor Hernández. Las cosas no, señor Hernández, no. Mire, yo voy a terminar este programa a la hora que tengo determinado que sea a las 57. Voy a utilizar muy poco tiempo, por alusiones y con precisión. Los amigos que vienen a ver este programa, es decir, no es un público pagado, es decir, como existe en otro programa, vienen porque quieren y llaman diciendo que quieren venir, y hay además unos canales ajenos al programa, por otra parte, que son los que hacen que las personas que quieren venir vengan a este programa. Yo los encuentro aquí, cuando llego, le agradezco mucho la presencia, exactamente igual que todos. Dicho lo cual, puede usted continuar. Es una observación. Lo que quiero decir es que evidentemente hay veces que en estos contextos se producen, pues, situaciones que dan a entender, pues, que lo que aquí está reunido representa a la sociedad. No podría ser. O lo que en una tertulia de la mañana se opina representa a la sociedad, no podría ser. Lo que representa a la sociedad es el Parlamento. Y por lo tanto, lo que representa el pueblo. Estos señores... De acuerdo. Vamos a terminar. Por favor, no. Ahora les voy a pedir, por favor, les voy a pedir a todos, porque quedan 2 minutos. Perdón. Les voy a pedir a todos. Háganme caso, hombre, háganme caso. Don Fernando. Quieran allá ellos. Don Fernando, háganme caso. En democracia, los ciudadanos eligen a sus representantes. Pido la palabra. Alguien me concede la palabra, por favor. Alguien me concede la palabra. El juego de la democracia. Termino en exactamente 2 minutos. Puedes hablar, puedes hablar. Muchas gracias. ¿Puedo hablar, señor? Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estaba yo? Estaba en que hace... Estaba en el Parlamento. Bueno, un momento, no, pero ¿dónde estaba yo? Estaba yo en decir que termino. ¿Y dónde estaba? Estaba en decir que cada cierto número de programas yo reúno a unos amigos. A veces hemos sido 25, recuerdan que a veces hemos sido 25, digo usted lo que quiera, estoy harto de... En fin, eso lo hacemos cada varias semanas. Y este era uno de esos, creo que usted estuvo en alguno de esos, señor Román. Bueno, entonces mirando, yo tengo que terminar. ¿Y cómo termino? Voy a terminar de 2 maneras. Diciendo lo que yo barrería, será una sola palabra, y será al final. Y dando naturalmente a la persona que ha estado con nosotros desde el programa número 1, y vamos por el 82, creo que es la única, ¿verdad? El último minuto. Cristina. Adelante. Cuando se ha hablado de política, hablar de los problemas del país no es solo hablar de política, porque hay veces que cuando se está hablando de estos temas, hay opciones que están detrás de todo. Cuando hemos hablado de que no son todos iguales, de que hay que acabar con la intolerancia, que hay que acabar con todo un montón de cuestiones, estamos hablando con sensaciones de la gente, sean o no políticos. Y por lo tanto sí que creo que hay que recuperar ese espíritu de decir, nadie es poseedor ni de toda la democracia ni de toda la libertad. Todos somos poseedores de ella y hay que lucharla, pero además hay que lucharla para acabar con las motivaciones que nos han ido metiendo. Y por lo menos para mí, acabar con los valores que no es solamente de no corrupción o de no tal, sino son valores éticos que hagan que la gente se sienta más hecha a sí misma, más protagonista de su vida, y no que estemos siempre mirándonos el espejo externo. Yo creo que ese recuperarnos a nosotros mismos para exigir nuestros derechos y hacer nuestra crítica no tiene nada que ver con el que no deseemos que se vaya Felipe o no. Tienen derecho en cada una de las ocasiones que tengan a criticar lo que piensen que se ha sido una estafa en las cosas que ha prometido. Y eso es el periodo electoral entre uno y otro. Uno decide cuándo cortarlo o cuándo hacerse eco de la crítica. Decir que se vaya o no no significa no aceptar la democracia, sino hacer una crítica también positiva para la democracia. Y ahora yo voy a decir una cosa. Espero que nos veamos todos en programas como esto cada semana. Diremos, nos reunimos para decir lo que queramos y así hemos empezado este nuevo curso. Querida Victoria, permite que barra una sola cosa. Tú que no quieres barrer nada para que lo veamos y aprendamos, quisiera barrer una sola cosa. ¿Qué? De todos nosotros. La tristeza. Bien. Solo la tristeza. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias.